Bueno, ¿cómo están todos y todas? Buenas tardes a todos quienes están aquí conectados, a los amigos y las amigas que veo también del otro lado, y a todos quienes nos acompañan también a través de YouTube. Tal vez contarles un poco lo primero que comentaba recién Marcel, que tiene que ver con el trabajo desarrollado en el marco de la Secretaría de Innovación Pública. La Secretaría de Innovación Pública es una Secretaría de Estado que pertenece a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Si vamos un poquito hacia atrás, en el gobierno, en el contexto del gobierno anterior y la gestión anterior existía lo que fue primero el Ministerio de Modernización, luego la Secretaría de Gobierno de Modernización. En este gobierno esa Secretaría de Gobierno no existe más, sino que se desdobló en dos áreas que forman parte de la Jefatura de Gabinete. Una es la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que está a cargo de la doctora Ana Castellani, y la otra es la Secretaría de Innovación Pública, que está a cargo mío. La Secretaría de Innovación Pública se constituye básicamente de 5 subsecretarías. No me voy a entrar en la estructura, la pueden visitar si quieren en el sitio oficial de argentina.ar, pero sí contarles a grandes rasgos que sacando la subsecretaría de índole más administrativa y de gestión interna, las otras 4 están orientadas a lo que podemos enmarcar, si se quiere, al tejido de redes, ¿no? Que es un poco la impronta que se le da a esta charla, en diferentes sentidos, en diferentes aspectos y en diferentes términos de política pública. Por un lado, lo que tiene que ver con la implementación de sistemas de gestión al interior de la Administración Pública Nacional, pero también en fuerte vinculación con organismos provinciales y organismos municipales. Luego lo que tiene que ver con la implementación y el seguimiento de herramientas tales como por ejemplo la firma digital, que no se enmarca únicamente al interior de la administración pública, sino que por el contrario tiene fuertes cruces con la administración privada, con los municipios, con las instituciones. Pero además hay 2, 3 cuestiones que me gustaría contarles que están dentro del marco de la Secretaría que tienen que ver. Por un lado, una gestión territorial que sí se toca y se conecta con lo que efectivamente hacen las uniones de trabajadores, en este caso UTEIC, que tiene que ver con el establecimiento y el fomento de puntos digitales, que son puntos de esparcimiento, puntos de capacitación, puntos de conectividad, que están tendidos a lo largo y ancho del país, en más de 550 localidades, y que tenemos intenciones de expandir y seguir trabajando en el marco de los municipios, con los intendentes y también en el marco provincial. Lo que tiene que ver con la implementación de diferentes políticas de conectividad, que incluso en el marco de la pandemia están fuertemente vinculadas con demandas sociales, con necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, con la necesidad de revertir brechas, con la necesidad de revertir desigualdades, con la necesidad de equiparar un poco los diferentes niveles de acceso que existen a la conectividad, entendían en todos los aspectos o en todas las aristas que puede tener la conectividad, ¿no? En lo que refiere no solamente al esparcimiento, sino a la educación, como así también a la capacidad de trabajar, de establecer la renovación y la actualización de las industrias, de las pymes, de las empresas, de las escuelas, de los hospitales, con lo cual esa es una subsecretaría bastante importante, que es la subsecretaría de las tecnologías de la información y la comunicación, que trabaja en forma articulada con otras partes de la Secretaría, que son organismos descentralizados. Dentro de lo que es la Secretaría de Innovación tenemos 3 organismos descentralizados que se vinculan en forma diferente con lo que es la Jefatura de Gabinete. Por un lado existe el ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones, que es básicamente el organismo que regula tanto a las industrias de comunicación audiovisual como a las industrias de telecomunicaciones. Ahí metemos todo en una bolsa que se divide en 2 grandes subbolsas, si se quiere, los medios tradicionales, radio, televisión, cableras, etcétera, y los medios más vinculados a lo que tiene que ver con Internet, o con las grandes compañías que brindan telefonía celular, que brindan Internet móvil, que brindan acceso a banda ancha mediante fibra óptica, etcétera. Es un ente que regula, que hay que administra además un fondo de servicios universal para efectivamente garantizar el acceso universal a esas tecnologías. Esto como primer ente descentralizado, en el cual nosotros desde la Secretaría de Innovación tenemos un trabajo de coordinación y de establecimiento de políticas, pero además una tutela en función de algunos inconvenientes o conflictos que puedan surgir.
El segundo ente descentralizado que está en el marco de la Secretaría es el Correo Argentino, del cual la Secretaría es titular accionar, de las acciones del Correo Argentino. El Correo Argentino es una de las empresas más antiguas del Estado. Es una, como institución, los correos fueron originalmente los que estaban detrás de las comunicaciones en los estados modernos, como los conocemos, sin meternos en la teoría comunicacional, que es un poco del lugar de donde yo vengo. Sí, los correos con los telégrafos y con los tendidos territoriales eran aquellas instituciones que efectivamente llevaban adelante la comunicación en los estados y en los países. Hoy por hoy, en el marco de la pandemia, el correo argentino se resignifica muchísimo, porque tal vez si nosotros pensamos en el correo vinculado únicamente al traslado de sobres o cartas, queda un poco vinculado hoy por hoy a los servicios, a las cartas de documento, a la entrega de alguna factura, alguna tarjeta de débito, crédito, alguna documentación puntual, pero además hoy por hoy el correo garantiza la distribución de paquetería, de mercadería, de insumos a lo ancho y largo del país, en un contexto donde la movilidad está hoy por hoy menos reducida que hace unos meses, pero que ha visto grandes reducciones de movilidad para la gente que tenía que ir a trabajar, para la gente que tenía que realizar ventas o para la gente que tenía que comerciar. Pero además el correo también fue muy protagonista en el pago de, por ejemplo, los IFE que brindó el gobierno a determinadas personas que no estaban bancarizadas, con lo cual ese tendido territorial en contextos tan atípicos como el que estamos viviendo resignifican un poco todas las funciones y todas las labores de cada la ciudadanía. Y el tercer, pero no menos importante, organismo descentralizado que está vinculado con la Secretaría de Innovación, que también es titular de las acciones, es ARSAT, que es la empresa argentina satelital. No sé si la conocen o no, pero les cuento un poquito. ARSAT es una empresa que nace en el marco de un proyecto que era Argentina Conectada, que nace de la estatización de una empresa de capitales franceses, de una empresa satelital de capitales franceses, y que hoy por hoy tiene 4 grandes áreas de desarrollo fundamentales en términos de redes materializadas de telecomunicaciones, de redes en términos de acceso, de redes en términos de ciudadanía, y estas 4 grandes áreas de trabajo son, por un lado, la unidad satelital. Nosotros tenemos orbitando satélites, hay 2 satélites, ARSAT-1 y ARSAT-2, son satélites que van girando y van acompañando a la Tierra en su movimiento orbital. Estos 2 satélites de ARSAT lo que hacen es brindar conectividad y brindar televisión digital y brindar telefonía a zonas donde no se llega por cable, y estamos ahora también desde este gobierno impulsando el armado de un tercer satélite que va a brindar conectividad de banda ancha a zonas donde no se llega de otra manera, porque estamos en zona cordillerana, por ejemplo, porque tenemos zonas rurales muy alejadas. Entonces el satélite permite brindar conectividad e iluminar zonas que si no quedan oscuras, por decirlo de alguna manera. Esa es la primera unidad que tiene ARSAT. La segunda gran temática de interés, también vinculada con las telecomunicaciones, es el tendido de fibra óptica. Quienes están con nosotros hoy saben que tenemos un país muy extendido territorialmente, y esa extensión territorial, con la diferencia de climas, de culturas, de accesos, de altitudes, de entornos naturales, a veces dificultan que efectivamente se pueda atender en la tierra, hacer un pozo, cavar y extender redes que anteriormente, como hablábamos del correo, tal vez estábamos pensando en redes de cloacales o en redes de tendido eléctrico, pero también hoy por hoy las redes de conectividad son fundamentales en el desarrollo de un país. Las redes de conectividad se tienden a través de una tecnología que es la fibra óptica. Bueno, ARSAT tiene la red de fibra óptica más grande del país. Estamos hablando de una red que hoy tiene aproximadamente 34.000 kilómetros de fibra óptica. Estamos hablando de una inversión enorme que se viene haciendo desde 2010, de más de 1.300, 1.400 millones de dólares, es lo que cuesta atender esa red y mantener esa red, y que ahora estamos impulsando, posiblemente la semana que viene vaya a haber un anuncio respecto de esto, la expansión de la red, la actualización de la red. Y esta red de fibra óptica tiene como grandes anillos de conectividad a donde se pueden acoplar y se pueden conectar los municipios, las provincias, las localidades a donde tal vez las empresas privadas no llegan, justamente porque no son rentables o tienen menos ciudadanos en términos de densidad poblacional, pero que es igualmente, digamos, responsabilidad de todos nosotros y todas nosotras
conectar a esos ciudadanos y ciudadanas, con lo cual la Red Federal de Fibra Óptica es otra de las potestades y de las grandes inversiones que lleva adelante ARSAT. La tercera tiene que ver con la denominada TDA, con nuestra televisión digital. Existen más de 100 antenas de televisión digital a lo largo y ancho del país, más de 100 antenas, de las cuales el 85% aproximadamente en los últimos 3-4 años dejaron de tener asistencia y dejaron de tener carga energética, y hoy por hoy están brindando un servicio muy defectuoso. También se está tomando la decisión de volver a poner en valor esa televisión digital, porque como ocurre con otras cosas, a veces no llegan las antenas de otra manera, que no sea a través de la televisión digital, que además es gratuita, y consideramos un servicio importante para toda la ciudadanía. Y la cuarta pata de ARSAT, que es una empresa linda para que la conozcan, vuelvo a repetir esto porque tal vez ni muchos la conocen, pero sinceramente es para nosotros, por lo menos, un rasgo de soberanía, de inversión y de proyección hacia el futuro, tener una empresa de esas características. La cuarta parte es un centro de cómputos con una superficie impresionante, estamos hablando, si no me equivoco, de más de 2.000 metros cuadrados de centro de cómputos, con conectividad garantizada, con redundancia, con caja, lo que se denomina las cajas cofre, que son las cajas de máxima seguridad para el almacenamiento de servidores y de información, que no tiene nada que envidiarle a otros centros de cómputo del resto del mundo. Así que en el contexto de las subsecretarías y los descentralizados, en ese universo de acciones se mueve lo que es la Secretaría de Innovación. Nosotros asumimos el 10 de diciembre, hemos conformado un equipo bastante multidisciplinar, donde tenemos integrantes que venimos de diferentes lugares, todos muy vinculados a la gestión público-privada, tenemos experiencia en el universo privado, tenemos experiencia en el universo público, tenemos pertenencia también a las uniones de trabajadores, a los sindicatos y a las federaciones. En lo que respecta a mi persona, yo he trabajado mucho con Solange, que la veo, es mi interlocutora principal en la disposición por lo menos del Zoom, que la veo rodeada de sus flores y de sus colores, como es habitual. Hemos trabajado mucho juntas, hemos brindado capacitaciones, hemos tendido redes con laburantes, con laburadoras y con laburadores, que son aquellos que efectivamente tienen la posibilidad de traer demandas sociales, traer demandas políticas, traer demandas económicas de universos que tienen pertenencia, digamos, laboral y también incluso vinculaciones con los estados, pero cuyas demandas no siempre se levantan, o cuyas banderas no siempre se visibilizan, si no están las organizaciones de laburantes detrás para impulsarlas y para ponerlas en la primera plana de un debate con el Estado, de un debate con un gobierno, de un debate, una discusión más en el plano de lo social. Así que medianamente ese es el universo que hoy por hoy estamos encarando desde la Secretaría de Innovación Pública. Este es un poco el lugar desde donde lo ejercemos también, desde una vinculación que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con una concepción política de la tecnología, que tiene que ver con una concepción social de la tecnología, en términos de cómo esto impacta con respecto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, cómo esto impacta en el desarrollo de un país, un poco la impronta que le da el presidente Alberto Fernández a toda la gestión desde que inicia, es la de empezar por los últimos para llegar a todos. Esto también aplica acá, fuertemente aplica acá, en términos de pensar la conectividad y pensar el acceso y pensar los derechos a Internet de calidad, a sistemas de calidad, en los diferentes estratos de los cuales venimos hablando, en términos de la ciudadanía, por supuesto, pero también en términos de gobiernos provinciales y de gobiernos municipales. Uno de los desafíos más importantes de la Secretaría, y lo encabeza Luis Papagni, que es un subsecretario que forma parte del equipo que llevamos adelante, tiene que ver con brindarles a los estados provinciales y brindarles a los estados municipales herramientas que si no las garantiza el Estado Nacional o el Estado Central, les resulta muy costoso, muy imposible poder adquirir o poder implementar. Entonces, ese nivel de igualación de derechos e igualación de oportunidades tiene que ver con los ciudadanos, pero también tiene que ver con los gobiernos en otros niveles, que son provinciales, por ejemplo, o municipales. Creo que con esto más o menos hicimos un recorrido, tal vez traer algunas otras banderas que tienen que ver con un desafío también desde el compromiso con respecto a la cuestión de género.
Es una decisión impulsada tanto por el presidente de la Nación como por el jefe de gabinete, que este ministerio, que era el Ministerio de Modernización, del cual hablábamos hace unos minutos nomás, que se desdoblan 2 secretarías, estén ocupadas, ambas secretarías por 2 mujeres, con 2 mujeres con vinculación con diferentes universos, pero que encabezan determinados proyectos que son sustantivos de cara a la administración pública, y eso es ponderable y es valorable, y creo que es importante destacarlo. Y por otro lado, también en el marco de la charla que impulsa UTEDIC, este tendido de redes, hoy por hoy, en un contexto de pandemia, está fuertemente vinculado con escucharnos, interpelarnos, poder trabajar orgánicamente los diferentes sectores del gobierno, los diferentes sectores de los gobiernos. El caso de la pandemia y de la mesa del presidente con el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires es un poco representativo de ese espíritu. De ahí para abajo, de los ejecutivos hacia abajo, todos los diferentes niveles de gobierno interactuamos con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, con las diferentes provincias, y ocurre lo mismo al interior de los gobiernos. Esa necesidad de ponderar las posibilidades de cada uno, las herramientas de cada uno y de cada una, en pos de una gestión más integral, más innovadora, más solidaria, es un poco lo que se vincula también, obviamente, con los sindicatos, y que pone de manifiesto que nos permite optimizar los recursos ante las grandes necesidades que tenemos, algunas estructurales más vinculadas con nuestro propio desarrollo socioeconómico como país, si se quiere, y otras que acontecen, como una pandemia, que de repente nos obliga a ir corriendo los límites de lo posible, con un contexto que no es para nada deseable. Así que este es un poco el panorama que quería presentarles y que quería compartir con todos ustedes, y creo que tal vez pueda llegar a haber alguna pregunta, o un intercambio, o alguna duda que pueda surgir de esta breve presentación. Gracias, Micaela. Sí, hay un montón de preguntas, ya me pasaron un montón sobre ARSAT, sobre conectividad, sobre redes, sobre todo. Pero bueno, principalmente quería agradecerte y preguntarte, porque justo les tocó, digamos, hace poco, bueno, ya no hace tan poco, hace muchos meses que estamos acá adentro, pero no hace tan poco, digamos que están en la gestión y les tocó esta pandemia, ¿no? Entonces, la innovación en este momento y las comunicaciones jugaron un rol fundamental en todo lo que fue el manejo de la pandemia, el cómo llegar a la gente y cómo informar, y bueno, nada, desde la aplicación Cuidar, los certificados de circulación y demás. Quería que nos cuentes un poco cómo se articula todo eso. Bueno, sí, es tal cual vos decís, un poco el arribo de la pandemia, 3 meses de gestión, obligó a todo el gobierno a poner una mayor celeridad en la toma de decisión y en la implementación de soluciones. Eso se dio de forma articulada y se dio también con mucha solidez. En lo que respecta a la Secretaría de Innovación particularmente, hubo un primer comienzo vinculado a los permisos de circulación, que se dieron en el marco de algunas herramientas que eran preexistentes y que pudimos adaptar, y que como todo, en un contexto donde las decisiones hay que tomarlas tan rápido, implicaron redefiniciones constantes, ¿no? Digamos, repensar los partidos en un contexto donde el partido cambia, o te hacen un gol a los 5 minutos, genial, bueno, la estrategia cambia. La estrategia se fue performateando, y en el transcurso de las primeras 2-3 semanas, nos permitió pensar un esquema mucho más ágil de resolución de temas. Entre ellos, una nueva plataforma para la gestión de los permisos de circulación, que es lo que tenemos hoy en el sitio argentinagoar.circular. Los permisos de circulación, como todo en la pandemia, se fueron redefiniendo a medida que los desafíos iban modificándose. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un primer momento, tal vez, cada jurisdicción emitió un permiso, que en un primer momento se iban redefiniendo qué actividades estaban autorizadas o no, y esas actividades eran de corte nacional, y luego se decidió algo mucho más inteligente y mucho más ágil, que tiene que ver con 2 cuestiones. Por un lado, la centralidad de los permisos concentrados en jefatura de gabinete, existiendo una única plataforma y un único modelo de permiso para circular, pero esta centralidad se diversificó en tanto y en cuanto cada jurisdicción podía establecer, a partir de los protocolos presentados por sus propios ministerios de salud, qué actividades autorizaba. Entonces, teníamos una plataforma única, la tenemos hoy por hoy, una plataforma única de gestión de permisos,
pero con una particularización para cada una de las jurisdicciones. E incluso al interior de una jurisdicción, por ejemplo, la provincia de Córdoba, podíamos tener diferencias entre localidades. Entonces todo ese trabajo se fue complejizando y se fue poniendo mayor nivel de inteligencia, de particularización, para tener una herramienta única, lo suficientemente flexible para poder atender a las demandas de cada una de las jurisdicciones y de la nación. Eso con lo que respecta a los certificados. Pero además había una necesidad epidemiológica de tener en cuenta quién circula, de tener en cuenta cómo se siente esa persona que circula, de poder hacer una derivación local a una persona que pueda tener síntomas vinculados con COVID, y que en caso de que no tuviera síntomas y se sintiera bien, pudiera circular para ir a su trabajo o a cumplir una actividad. De esa necesidad surge la aplicación Cuidar. La aplicación Cuidar, que tal vez varios y varias la tengan en el celular, porque les sirve para circular y para poder ir a cada uno de sus trabajos, es una partecita, es como la punta del iceberg de lo que hay debajo. La aplicación ya la conocen, ustedes se lo vean, completan sus datos, nos cuentan si tienen algún síntoma vinculado o no con el COVID, y luego pueden integrar un certificado que es del que hablábamos antes. Eso es lo que se ve. ¿Qué hay debajo? Debajo de la aplicación hay dos sistemas, en realidad hay tres sistemas. Por un lado los certificados, que se vinculan mediante número de DNI y número de trámite. Por otro lado hay una serie de tableros, que son 24, para cada una de las jurisdicciones, que son tableros donde se deriva las personas que tienen síntomas. Si yo completara mi autodiagnóstico ahora, y dijera que perdí el olfato, por ejemplo, o dijera que tengo algunas líneas de fiebre, a mí se me bloquearía mi permiso para circular y se haría una derivación a el tablero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque yo declaré mi domicilio allí. Entonces existen 24 tableros para cada uno de los ministerios de salud de las jurisdicciones, que retoman los casos, se contactan con las personas, y hacen un seguimiento para ver si esta persona es o no una persona que esté llevando adelante la enfermedad. Y también existe otro tablero más en términos estadísticos, de cuántas, sin nombre y sin vinculación con la identidad de las personas, de cuántas personas han descargado la aplicación, de cuántas personas completaron el autodiagnóstico para cada una de las jurisdicciones, con la permeabilidad de poder filtrarlo también por localidad. Es decir, que vos tenés la provincia de Buenos Aires y tenés todas las localidades que conforman la provincia de Buenos Aires para poder ir navegando con más capilaridad o con más especificidad. Eso sumado a la articulación con ENACOM, y que la aplicación no consuma datos, que los portales educativos tampoco consuman datos, que las consultas a todas las páginas oficiales del Ministerio de Salud no consuman datos, digo, todo eso es una batería de soluciones vinculadas a la conectividad y a los servicios de salud de cara al transitado en el que estamos desde la pandemia. Bien. Acá pregunta, sobre el 5G, para seguir con el, sobre el 5G, sobre ENACOM. ¿Ya hay licitaciones para el 5G y cuándo crees que va a llegar? No sé quién pregunta, no tengo nombres. Este es de Capital, Pato de Capital. Bueno, Pato. A ver, ¿cómo funciona? Me meto en una cuestión medio técnica, pero para explicar un poquito la pregunta de Pato. Las comunicaciones móviles que podemos hacer, que podemos hablar, o que podemos consumir internet, requieren un soporte, ¿sí? En las comunicaciones de telefonía fija, uno ve el soporte porque es un cable, que está tendido, que llega, que sube por el edificio, que lo conecta en un teléfono. En las comunicaciones móviles no existe un cable, no hay un tono de teléfono para que nosotros podamos hablar, sino que se transmiten a través de lo que se llama espectro radioeléctrico, ¿sí? El espectro radioeléctrico yo lo metaforizo, no me quiero convertir en el antiguo ministro de Economía, el último ministro de Economía del macrismo, que todo lo contaba con metáforas, pero me parece que se clarifica un poco más si lo pensamos como si fuera un arco iris, ¿no? Tenemos un arco iris que lo podemos medianamente ver, pero no lo podemos materializar, que tiene capas. Cada uno de los colores se atribuye a un servicio. En un color va la telefonía móvil 2G. En otro color va la telefonía móvil 3G. En otro color va la televisión digital abierta, por ejemplo, que también va por el espectro. En otro color va la radio AM, la radio FM. En otro color va la televisión por antena. ¿Se acuerdan cuando teníamos las antenas y alguien les ponía una papa y clavaba una antena? Bueno, levantaban las señales del espectro. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy por hoy como Estado? Podemos definir qué colorcito se va a usar para el 5G.
Hoy por hoy nosotros estamos trabajando en un ordenamiento, lo que se llama un plan plurianual de espectro radioeléctrico, que lo estamos coordinando desde la Secretaría junto con el ENACOM, que es el ente que regula, para ordenar esa batería de colores que constituyen el espectro radioeléctrico. Para ordenar, para acomodar y para decir, bueno, en principio nosotros creemos que esta banda, que este colorcito, se puede atribuir al 5G. ¿Qué significa esto? Nada más que identificar qué parte del espectro se va a usar para el 5G. Una vez que se atribuye, luego se puede licitar. ¿Por qué se puede licitar? Porque el espectro es un bien que es intangible, no lo podemos tocar, no lo podemos romper, pero está, que es del Estado. Es como la plataforma submarina argentina, los 200 metros, esto que tenemos de la plataforma submarina en el océano, bueno, es potestad del Estado. Como los cielos son potestad del Estado para que los aviones puedan circular. El espectro es del Estado, pero el Estado lo puede licitar a un privado. Entonces, si el espectro se atribuye, posteriormente posiblemente se pueda licitar. Cuando se licite, requiere además, para que la conexión de 5G se pueda llevar adelante, de inversión. ¿De inversión de qué? De antenas. Entonces, todo esto es un proceso. Primero, ordenamos el espectro. Segundo, definimos qué partecita del espectro le vamos a dar al 5G. Tercero, se abre una licitación para ver las empresas, quién va a comprar esa partecita del espectro para poder brindar el servicio 5G. Cuarto, se hace una inversión, un tendido de antenas. ¿Cuál es la diferencia entre el 5G y el 4G? El 5G es una onda mucho más cortita, de menor alcance, pero mucho más potente, mucho más precisa, mucho más rápida. Está vinculado a Internet de las Cosas, está vinculado a las industrias y sus requerimientos de tecnología y sus requerimientos de conectividad. Está vinculado a una comunicación mucho más potente en zonas donde hay tal vez más necesidad. ¿Por qué digo en zonas donde hay más necesidad? Porque no es lo mismo el consumo de telefonía móvil que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el consumo de telefonía móvil que hay en un pueblito de Formosa. Posiblemente en un pueblito de Formosa el requerimiento y la congestión de las redes sea mucho menor que el de acá. Entonces el 5G ayuda, y está pensado en principio para zonas más densamente pobladas o para desarrollos industriales, es donde más se requiere esta necesidad de conexión. Pero es un proceso largo en el cual estamos, que estamos estudiando, que estamos trabajando con ENACOM, y que no es inmediato. Quien preguntó, que es Pato, que posiblemente tenga interés, sabrá que hay un mayor desarrollo del 5G en China, que hay desarrollos que se están dando en Europa, que hay desarrollos que se están dando en Estados Unidos, donde hay disputas tecnológicas, disputas de modelos de negocio. Bueno, son todas discusiones que efectivamente vamos a tener que ver. Clarísima la respuesta. Acá desde Bariloche pregunta José Luis Poggi. ¿El Estado no puede declarar la telefonía móvil como un servicio público para que las empresas privadas inviertan en zonas no rentables? Podemos dividir la pregunta de José Luis. De José Luis desde Bariloche. Hay un debate que se está dando en el marco del Congreso, que es un debate, es muy sano que el debate se dé ahí, que tiene que ver con la concepción de la telefonía móvil, pero no solamente la telefonía móvil, sino lo que tiene que ver con el acceso a Internet como un derecho humano, como un servicio público, y es un debate que se está dando, y que tiene que darse en el marco del Congreso, que está bien. La segunda parte de la pregunta, ¿me la recordás? Sí, cómo no. El Estado no puede declarar telefonía móvil como un servicio público para que las empresas privadas inviertan en zonas que no son rentables, como este pueblito de Formosa que nombraste vos recién. Donde la inversión de las empresas privadas en el tendido de redes, ¿no? Hoy por hoy nosotros tenemos vigente una licitación que es la licitación del 4G, que tenía 5 etapas de despliegue de antenas y de torres. Esas etapas se fueron cumpliendo con bastante precisión. Queda el tendido de la quinta etapa y las localidades de menos de 5.000 habitantes. En ese esquema donde hay zonas que no son rentables, se da una coexistencia, creemos nosotros, entre los requerimientos de cara a las empresas privadas y entre la potestad que tiene el Estado de garantizar esos servicios. En esa confluencia público-privada estamos trabajando. En esa confluencia público-privada creemos que hay zonas donde efectivamente lleva el Estado, de diferentes maneras puede llevar el Estado, pensando no únicamente, por ejemplo, en la red de fibra óptica que hablábamos al inicio, sino también a través de aportes no reembolsables que se hacen a las provincias o que se hacen a los municipios,
y que se hacen en determinadas zonas para fomentar la conectividad de telefonía móvil y de internet móvil también. Con lo cual creemos en un esquema de colaboración y de una concepción del Estado que levanta estas necesidades, que levanta estos requerimientos y cuyas políticas públicas van en esa línea, de incrementar la conectividad. No solamente en zonas donde tal vez no es rentable para una empresa, como puede ser un pueblo recóndito o donde puede ser un pueblo de pocos habitantes, sino incluso en zonas que son densamente pobladas, donde tampoco hay conectividad, y estoy pensando en los barrios populares o en las villas miseria. Hay toda una propuesta y unos planes aprobados por el ENACOM que van a destinar fondos de inversión del servicio universal para la conexión de barrios populares. Ahí hay rentabilidad. Ahí hay gran cantidad de gente con necesidades de conectividad. Incluso lo podemos circunscribir a los principales barrios del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires. Lo que hace falta es que el Estado lo promueva y lo establezca. Bueno, en esa mixtura es que nos movemos, José, que me consultabas. Perfecto. Acá, María de la Pampa dice, hay quienes dicen que la tecnología no es en sí misma perjudicial, sino que depende de la regulación política de cada país. Hoy se está hablando de la soberanía de datos. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos está pensando en bloquear TikTok. ¿Cuál es la posición del gobierno argentino al respecto, específicamente sobre la soberanía de los datos? La pregunta es bastante amplia. Por un lado, arrancando del final hacia adelante. El término de bloqueo de TikTok no obedece únicamente a TikTok, obedece a una disputa, si se quiere, política internacional mucho más amplia, una disputa político-económica, si se quiere, mucho más amplia, donde TikTok aparece como el epicentro del conflicto, pero que en definitiva hay otras cosas por detrás. Entre esas cosas por detrás que podemos tomar y que podemos traer, son los datos personales. Hay, retomando el principio de la pregunta, dos cuestiones que me gustaría traer. Por un lado, el debate en torno a que en Internet nada es gratis, aun cuando no se pague monetariamente por eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros utilizamos TikTok, quienes lo utilizan, no me considero usuaria final de esa red social, utilizamos Facebook, quienes lo utilizamos Instagram, quienes lo utilizamos WhatsApp, quienes lo utilizamos. Centrándome en estas tres, Facebook, Instagram y WhatsApp son de la misma empresa. No sé si lo saben o no lo saben, hay cosas que conocemos y cosas que no. Es una empresa que es la empresa fundada por Mark Zuckerberg, sí, que es Facebook. En esas tres empresas, o en esas tres redes sociales, nosotros no ponemos un mango. ¿Sí? Creo que nadie pagó, más allá de haber recibido una cadena de WhatsApp que diga, WhatsApp va a dejar de ser gratis si no le mandan este mensaje a 240.000 personas. Más allá de eso, nadie pone plata para usar ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. ¿Sí? Es algo que queramos pautar. ¿Cuál es el valor que nosotros ponemos al utilizar esas redes sociales? Nuestros datos, nuestros gustos, nuestros amigos, nuestros contactos, nuestras compras, nuestras navegaciones. Esa es información que las empresas recopilan y venden. Entonces, hay una cuestión vinculada con el uso de aplicaciones, con el uso de herramientas, que nos viene bien el debate en términos de que eso no es gratis. Hay información que nosotros estamos brindando. Y ahí la bisagra o la cuestión a mirar tiene que ver con dos cosas. Por un lado, ¿qué queremos mostrar nosotros en Internet en un contexto donde la privacidad empieza como a perder sus límites? Lo privado y lo público está un poco difuso, no sabemos si tengo dominio sobre una foto que subo en Instagram. Yo creería que no lo tengo más. Yo publico una foto en Instagram o transmitimos esta charla en YouTube, yo creo que no tengo mayor dominio de qué va a pasar con eso, porque no sé ni quién lo descarga, ni quién lo comparte, ni quién lo edita, ni quién lo sube, ni quién lo hostea, ¿no? No sabemos dónde está eso, porque hay una trazabilidad internacional. Entonces, tenemos que saberlo y está bueno debatirlo. Y por otro lado, de cara a la gestión de los gobiernos, creo que el compromiso desde los gobiernos tiene que estar con qué hacemos con los datos que los ciudadanos nos brindan como estados o como gobiernos. Y en ese sentido, es importante que los datos sean seguros, es importante que el tratamiento de datos se acople a las leyes que regulan el tratamiento de datos en Internet, el tratamiento de base de datos. Es importante promover que los estados registren las bases de datos, informen qué hacen con esas bases de datos, resguarden la información, tengan esquemas de backup, tengan esquemas transparentes. Solo al comienzo de las preguntas hablaba de la aplicación Cuidar. En torno a la aplicación Cuidar hubo todo un trabajo hecho.
de charlar nosotros con organizaciones de la sociedad civil, de charlar nosotros con representantes de la oposición, de registrar las bases de datos, de publicar los términos y condiciones de la aplicación para que cualquiera lo pueda consultar por internet, sin tener que bajarse la aplicación. Primero lo consulto, después me la descargo. Acabamos de publicar el código de la aplicación. Hay una serie de medidas responsables que los estados creo que pueden tomar. Y respecto al comienzo de la pregunta, de si la tecnología es buena o mala, yo no creo que una tecnología sea buena o mala. Hay diferentes concepciones en torno a la tecnología. Yo creo que la tecnología tiene sentido en las sociedades que las utilizan. Una tecnología es considerada de tal o cual manera, es usada de tal o cual manera, es tenida en cuenta o es desechada de tal o cual manera en un contexto, como todo. Ese contexto te lo da la reglamentación, te lo da la idiosincrasia de las sociedades, te lo dan las modas, los consumos culturales, las reglamentaciones de los gobiernos, el mercado. Hay gente que puede acceder a una tecnología, hay gente que no, simplemente porque no tiene guita. Entonces, para mí la mirada hacia la tecnología tiene que ser una mirada bastante plural y tiene que ser una mirada de diferentes enfoques. Y en todo caso, el que hacemos priorizar en un contexto como este, en esta secretaría, en esta jefatura de gabinete y en este estado, es el del acceso, que tiene que signar, por lo menos lo que nosotros consideramos, el traslado de los usos tecnológicos y las diferentes tecnologías que existen o que van a existir. Perfecto, están basados en el acceso a las tecnologías. Acá están preguntando sobre el acceso, sobre la brecha digital, ¿no? ¿Qué políticas públicas o cómo están pensando reducir la brecha digital de acceso a conectividad, digamos? Si hay alguna política pensada, Bueno, si están trabajando rápidamente. Un poquito lo anticipábamos, en confluencia con diferentes ministerios, desde el Ministerio de Educación y la conectividad en las escuelas, pasando por requerimientos de administración de datos del Ministerio de Salud, pero centrándonos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la conectividad, se trabaja desde esta Secretaría, con el ENACOM, el Internacional de Comunicaciones, y con ARSAT, para incrementar los servicios satelitales, incrementar los tendidos de fibra óptica, incrementar los aportes no reembolsables, es decir, que te los doy y no me los devolvés, que hace el Estado Nacional con las provincias y con los municipios para que puedan desarrollar sus empresas de conectividad. La articulación fundamental con los laburantes, con las pymes, con las cooperativas, con las federaciones de cooperativistas vinculados a la conectividad, con los proveedores de servicios de internet chiquititos, que son los que llegan al barrio. Yo les hablaba al principio de esta gran red de fibra óptica, que es la Refefo ARSAT. Es troncal, ¿no? Y hay nodos. Ahora, a esos nodos hay que llevarlos hasta las puertas de cada una de las casas. Ese laburo de llevar la red a las casas, la hacen por lo general las cooperativas de cada uno de los lugares. Entonces, una concepción estatal que trabaje con las grandes compañías de telecomunicaciones, pero que trabaje con las cámaras más chicas, con las cooperativas y con las pymes, y un poco lo que está queriendo es esta capilarización. Son todas políticas que se están llevando adelante, y de hecho, la semana que viene posiblemente desde ARSAT podamos anunciar algunas medidas más que se están tomando en ese sentido. Clarísimo. Bueno, acá preguntan si tienen previsto desde su área brindar servicios de acceso de datos desde plataformas oficiales. Varias de las plataformas oficiales, hoy por hoy no están consumiendo datos, forman parte de lo que se llama rating cero, ¿no? Acordamos con las principales compañías de telefonía móvil para que eso no se consuma. Es que el consumo en esos sitios no implique la disminución del crédito disponible, ¿no? Para ser un poquito más claros. En esa línea sí se está trabajando. Bien, acá Jorge Salas pregunta, volviendo a la tecnología 5G, ¿no existe mucha información en el mundo al respecto del impacto que tiene la frecuencia utilizada sobre los seres vivos? ¿En Argentina se prevé estudiar dicho impacto antes de implementarla? No sé quién pregunta, la implementación no es inmediata. Jorge, la implementación no es inmediata, no es directa, pero sí estamos fomentando nosotros, en consonancia con la Universidad de La Plata, un observatorio que da cuenta de cuáles son los impactos de las tecnologías. No únicamente vinculadas al 5G, que es una tecnología a onda corta, sino que estamos atravesados. Yo les decía esto del espectro, les nombré la radio AM, la radio FM, la televisión abierta, la tecnología 2G, la tecnología 3G, la tecnología 4G,
hasta los faxes utilizan espectro radioeléctrico. Digo, estamos atravesados por esto, lo que no implica que no haya que estudiarlo. Efectivamente, desde ENACOM se hacen diferentes estudios de impacto. Con respecto a 5G, se irán haciendo a medida que se avance esta implementación. Todavía estamos en un periodo de análisis. Perfecto. Acá preguntan, ¿cómo va a ser la política respecto a la televisión digital en esta nueva etapa? Bueno, lo que estamos haciendo es ponerla en valor nuevamente. Les contaba al principio, nosotros tenemos aproximadamente 100 antenas de televisión digital en todo el país, de las cuales el 85% casi no se pueden usar, porque no tienen energía, porque no tienen baterías, porque se cayeron y no las volvieron a levantar. Entonces, toda esa puesta en valor la estamos encadrando, la estamos promoviendo, estamos hablando de una inversión inicial en la televisión digital abierta. Antes de 2014 se hizo una inversión de más o menos $1.000 millones, lo que implica ese tendido y ese desarrollo, ese soporte, que dejó de estar en valor. Bueno, lo estamos volviendo a poner en valor, estamos generando una transferencia de ingresos desde la Secretaría de Innovación a ARSAT, para que ARSAT pueda hacer las inversiones y la recuperación de esas antenas. Y luego queda la parte de contenidos de la televisión digital abierta, que tal vez sería algo para charlar con la gente de la Secretaría de Medios de la Nación, o incluso con el ENACOM, si es que le interesa particularmente, porque son ellos quienes regulan los contenidos de la televisión digital abierta. Y acá preguntan, ¿cómo se puede vincular ARSAT con soberanía? Para mí ARSAT es, mi abuela decía, para muestra basta un botón, ¿no? Lo solía decir mucho. Y para mí ARSAT es el botón de la soberanía. Si nosotros tenemos una empresa que tiene satélites que brindan telecomunicaciones que son nuestras, si nosotros tenemos una empresa que tiende 34.000 kilómetros de fibra óptica, con una inversión impresionante en dólares para generar conectividad, y es nuestra, y lo hace para llegar a localidades chicas, no tan rentables, a todo el territorio nacional, en complemento con los satélites, que llegan a zonas donde la fibra no entra, en la montaña la fibra no entra, bueno, llega el satélite. Si nosotros tenemos una empresa que además tiene una estructura con capacidad para alojar todos los datos del Estado, con capacidad, con redundancia, con seguridad, con energía, si nosotros tenemos una empresa que además nos da televisión digital para quien no puede pagar la televisión por cable, eso para mí es soberanía. Para mí ARSAT es soberanía. Es soberanía porque apunta al desarrollo, porque está vinculada con el acceso, porque está vinculada con la administración soberana de datos, porque está vinculada con el impulso de empresas que aportan valor agregado, como por ejemplo INVAP. INVAP es la empresa que desarrolla los satélites y que produce y ensambla los satélites, que está en Bariloche. José, que me preguntaba de Bariloche, la debe conocer. Saliendo del aeropuerto uno la ve, si tiene la suerte de viajar y de salir de Bariloche y mirar un poco el recorrido hasta la ciudad. Es una empresa inmensa, argentina, que genera valor agregado, que permite el ingreso de divisas porque exporta valor agregado y exporta conocimiento y exporta capacidad. Y también está vinculada, estrechamente vinculada con ARSAT. Todo eso a criterio, esto es opinión personal, pero para mí eso es soberanía. No, clarísimo. Acá pregunta Roberto, ¿ARSAT tiene previsto abrir su data center en empresas pymes a precios que no estén dolarizados? Se está trabajando con el data center ARSAT y también calculo que lo podremos anunciar más formalmente y con datos más específicos hacia más adelante, en una renovación y una incorporación de otras tecnologías con capas de servicio, por decirlo de alguna manera, en ARSAT. Eso, ARSAT para nosotros prioritariamente tiene que estar orientado a la administración pública, prioritariamente. Lo que no implica que no se pueda hacer una unidad de negocios con precios accesibles para las pymes. Pero es algo que por lo menos por ahora no tengo mayores definiciones, pero lo tomamos. Lo toman. ¿Es fácil trabajar articuladamente entre las secretarías? Te diría que no sé quién pregunta, si Solange o alguien más. Pregunto yo, después siguen acá, pero eso pregunto yo. Bueno, le respondo a Soli. Te diría que en el marco de la Secretaría sí, nosotros hemos conformado un equipo bastante robusto de colaboradores y colaboradoras con quienes nos sentamos a discutir, a charlar y a planificar todos los días. Y creería que aún formando parte de un frente de gobierno, que es el Frente de Todos,
somos de diferentes lugares, tenemos diferentes orígenes, pero nos sentamos a laburar, establecimos un plan, charlamos los temas, los llevamos hacia adelante, afrontamos las victorias que tenemos y los quilombos que tenemos por igual, y lo hacemos en el marco de una jefatura de gabinete que nos da el lugar, para la consulta, que nos da el lugar para la charla, que nos da el lugar para la revisión. Entonces, esa articulación se da acá adentro, pero se da con Cafiero también, se da con los otros integrantes de la jefatura de gabinete, que son las otras secretarías, sé que hablaron con el Chino Navarro hace un tiempito atrás, se da en el marco del laburo con los ministerios, entonces creo que es lo más difícil, ¿no? De llevar adelante relaciones más vinculadas a la horizontalidad, si se quiere, en la toma de decisiones, o a esa capilaridad de la decisión. Es difícil porque implica no una imposición, sino una discusión. Pero también es lo que garantiza traer y cooptar y poder construir. Entonces se hace, y también se da, no sé, en contactos con ministros que preguntan, que proponen, que te dicen, que invitan, que abren los juegos. Esa apertura de juego creo que es súper sana y que es muy democrática además. Es una buena práctica, digamos. Y acá con respecto a eso de articular, preguntan, ¿qué tan difícil es articular con el sector privado? Esto lo preguntan desde Facebook. Con el sector privado, cuando algunas de las propuestas pueden ir en contra de lo que considera el sector privado como contrario al mercado. A ver, es necesario y es importante articular con el sector privado. El Estado es también el Estado que establece las reglas de juego para el sector privado. No es que el Estado funciona únicamente en un micromundo y un universo con el público. Tanto el privado como a la sociedad civil, ¿no? Son las tres patas que hay que estar mirando y que hay que estar incluyendo todo el tiempo. Me parece que desde el plano de la Secretaría nosotros trabajamos fuertemente con el privado, tenemos charlas con cámaras PYME, tenemos charlas con cámaras cooperativas, tenemos charlas en el marco de las empresas de telecomunicaciones más grandes, y son charlas que hay que dar y hay debates que hay que tener, digamos, como en todo hay que negociar. Pero además, por traer un caso que también lo comentaba Solange al comienzo, que es la aplicación Cuidar. La aplicación Cuidar se tuvo que desarrollar en tiempo récord, se tuvo que desarrollar en el marco de una pandemia, se tuvo que desarrollar en el marco de una escalada de muertes que nadie quería que ocurriera. ¿Y qué se hizo? Bueno, el presidente de la Nación convocó desde Casa Rosada a una reunión con los principales referentes tecnológicos del país, llevamos adelante la reunión, logramos articular desde la Secretaría de Innovación el compromiso con cámaras como la CESI, que es la Cámara de Desarrollo del Software, con empresas como Globan, que es una empresa unicornio, digamos, y que cotiza en bolsa y que es exitosa en todo el mundo, pero que es argentina. Logramos trabajar con empresas más chicas de desarrollo como Exacta, como incluso Colaboro CIS. ¿Y qué hicieron estas empresas con nosotros? O incluso con Amazon, se armó como un grupo de trabajo. Nos cedieron horas de laburo, laburaron gratis. Nadie cobró un mango por cuidar, por todo ese sistema que yo les conté antes. Diseñamos, trabajamos, nos reunimos virtualmente durante un mes todos los días a las 8 de la mañana, sumamos al CONICET, sumamos a la Fundación Sadowski, sumamos organizaciones de la sociedad civil, entonces se dio una articulación y una discusión absolutamente sana y productiva entre el público, el privado, la sociedad civil y los investigadores del país. Y pudimos armar una aplicación en tiempo récord. Esto tal vez nadie lo sepa, no sepa que el Estado no pagó un mango, no sepa que en realidad hubo valor vinculado al laburo, y se dio a partir de una articulación con el privado en un contexto de urgencia. Y eso es muy valorable y creo que también implicó el compromiso incluso de las compañías telefónicas que liberaron consumos, que liberaron sitios, que evitaron los cortes. Bueno, forma todo parte de una negociación. Obviamente cada uno tiene un interés, pero no, creo que el desafío para el Estado y el desafío que asume este gobierno es que se interesa el de la sociedad y de la mayor parte de los argentinos y argentinas. Clarísimo. Aparte está muy bueno que se cuente, digamos, cómo se articula todo, porque quizás todos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, no sabemos cómo se arma todo esto, cómo se armó tan rápido. A mí me sorprendió la rapidez de Cuidar y bueno, nada, hay bastantes preguntas con respecto a esto. Acá desde Mar del Plata pregunta Sergio, en este nuevo concepto de la virtualidad y en términos educativos, ¿está previsto relanzar el proyecto Conectar Igualdad, que oportunamente fue discontinuado por el gobierno anterior y que tan buen resultado tuvo?
Está el ministro de Educación Nicolás Trota, está Laura Mares, que es la gerenta de Educar, que es una persona súper interesante para entrevistar, lo deslizo acá nomás. Están trabajando en esa línea, se está trabajando en la producción. Nosotros desde Innovación y con ARSAT, incluso con ANACOM, estamos vinculados en la identificación de las escuelas, en la promoción de la conectividad, en la revisión de dónde están las 57.000 escuelas que conforman el universo de escuelas de la República Argentina. Yo coincido con lo que planteaba el compañero, no recuerdo el nombre, perdónenme, a esta altura del día ya se me van los nombres, pero me gusta nombrarlos. Jorge, no. Sergio, lo que planteaba Sergio, considero que es un programa absolutamente valioso, es un programa también de soberanía individual, soberanía educativa, y se está impulsando, sí, es un desafío grande en este contexto, pero sí. Y acá preguntan, ¿existe en carpeta algún proyecto de ley superador a lo que fue Argentina Digital? No sé qué tienen informantes. Nosotros estamos trabajando. Acá es Facundo de Facebook. Facundo de Facebook que están preguntando. Bueno, a Facundo. En realidad, la ley de Argentina Conectada, la ley de Argentina Digital, son leyes un poco fundantes de todo este debate que estamos teniendo acá y que se viene dando en el margen del gobierno nacional, incluso los gobiernos provinciales. Nosotros estamos impulsando un plan, que es el que posiblemente podamos anunciar la semana próxima, que es bastante integral, que conforma estas patas de las cuales charlamos en el encuentro de hoy, que tienen que ver con los datos, que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver con la cuestión satelital. Así que creemos que es importante considerarlo, pensar en reformularlo, en expandirlo, y un poco también lo hablamos hace semanas en el marco de la jefatura de gabinete, con el jefe de gabinete, con el ministro del Interior. Tenemos que pensar en lo que se viene, tenemos que pensar en la Argentina 2030, tenemos que pensar en hacia dónde queremos ir. Y todo eso está necesariamente vinculado a la conectividad y al desarrollo de las telecomunicaciones. Y acá Patricio dice, ¿tienen pensado en caso de que no vuelvan las clases en alguna aplicación para dar soporte virtual a las escuelas del Estado que no pueden pagar plataformas privadas de educación? Eso lo está trabajando el Ministerio de Educación, sí, se está trabajando bastante fuertemente, y tanto el ministro como Laura Mares, de la que hablábamos recién, están trabajando en esta línea. Bien, acá hay un montón de saludos para vos de todo el país, y excelente disertación y demás. Y bueno, no me llegan más preguntas de Facebook, así que te pregunto yo, con respecto a las redes, la última pregunta, así ya después te liberamos en tiempo y forma. Con respecto a las redes, ¿qué rol jugaron para vos todo este contexto de cuarentena, pandemia, las redes sociales? Por ejemplo, no sé, en Finlandia, la primera ministra de Finlandia eligió contratar a influencers y a gente de las redes para hacer, aparte de la campaña en medios tradicionales, una campaña fuerte en redes para concientizar a la población y trabajar el tema del cuidado y los protocolos de seguridad. ¿Qué papel te parece a vos, en lo personal, que ocuparon en nuestro país? Mira, creería que las redes sociales hoy forman parte del debate público. Sí, si yo lo tuviera que pensar más en términos personales, en términos más teóricos, yo creo que el sentido, la discusión que siempre está en disputa es el sentido que va armándose en una discusión, en una pelea entre la sociedad civil, con sus diferentes representantes y actores, entre los estados, y entre las empresas, ¿no? Público, privado y sociedad civil. En ese debate, hoy por hoy, las redes sociales implican una pertenencia, una actualización, un acceso a la pregunta, a la respuesta, al soporte, a la información. Entonces creo que en un contexto de aislamiento, en un contexto de pandemia, y la realidad es que son partes muy fundamentales de esta articulación. En términos de gestión, ya sin meterme en cómo se da la disputa de estos sentidos, en términos más de gestión, pongo un solo ejemplo, más allá de la información oficial a través de redes sociales, más allá del sitio de Argentina Goar, que efectivamente condensó la información y condensa la información actualizada del Ministerio de Salud y los datos abiertos vinculados y demás, se dan 2 o 3 cosas. Por un lado, el laburo constante, por ejemplo, con Facebook o con Twitter, para, ante una búsqueda, priorizar un resultado oficial.
No sé si lo recordarán, pero sobre el inicio de la pandemia, cuando alguien hace una búsqueda en Facebook o en Instagram vinculada al COVID, aparecía la página del Ministerio de Salud. Esa aparición no es fortuita, tiene que ver con una identificación de que las redes sociales funcionan como un acceso a la información, y que si podemos priorizar la información oficial sobre las fake news o por información que no está chequeada, y pues bien, podemos ir por esa vía y forma parte de una discusión y una articulación público-privada. Pero además se dio una articulación, por ejemplo, a través de WhatsApp, para cuestiones de salud, un chatbot que existía en Messenger, que existía en WhatsApp, que se implementó en el sitio Argentina Hogar, y también ocurrió lo mismo con las denuncias de violencia de género. Habrán visto la campaña, tal vez en medios tradicionales, también se dio una campaña digital, y hubo una sesión gratuita por parte de Facebook de ambos canales de WhatsApp, tanto para salud administrado por nosotros como para el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, que permiten el seguimiento y el acompañamiento, la contención, que fue muy solicitado por la ministra Gómez Alcorta, que fue gestionado desde acá y que fue seguido por Facebook para dar respuesta a través de una red social, que es lo que la gente tiene a mano. Entonces, ese tendido de redes articula un formato o un dispositivo, como puede ser, por ejemplo, WhatsApp o una red social más tradicional, digital, con redes que se tejen por fuera de eso, que son importantes, ¿no? Entonces, en esa articulación me parece que está el valor fundamental en este contexto de pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Sé que en este contexto de pandemia, como decís, están con mucho trabajo, sobre todo en innovación y en todo lo que tiene que ver con las tecnologías, porque nada, tienen que salir a trabajar y a armar todos los proyectos todo el tiempo. Así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado compartir tu experiencia y tus saberes con nosotros, y te dejo con Marcel Carretero para la despedida. Bueno, Micaela, ha sido un placer escucharte, la verdad, agradecerte en el nombre de UTI y de Carlos Bonjour la dedicación que nos diste hoy. Sabemos que estás muy ocupada, que te hiciste un lugar para nosotros, así que agradecimiento total para vos. Gracias a todos. Bueno, buenas yo noches. les dejo un saludo a todas, a todos los compañeros y compañeras de UTEDIC. He visitado la casa de los trabajadores de UTEDIC, un saludo también al compañero Carlos Bonjour. Y nada, y un placer haber compartido la charla con todos. He visto algunos mensajitos acá en el chat de Zoom, desde diferentes puntos del país, y esa impronta federal creo que también es muy valorable, así que doblemente agradecida. Muy bien, muchísimas gracias. Adiós.